Vamos a pasar ahora a la lectura de la palabra del Señor en la carta a Tito. La semana anterior estuvimos leyendo en el primer capítulo. No vamos a estar haciendo una lectura continua de la carta, pero vamos a entresacar un pasaje de la misma. En el capítulo 2, vamos a leer los versículos del 11 al 14. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Y dice así la palabra del Señor: porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. La gracia de Dios para con los hombres pecadores, es uno de los temas más preciosos, maravillosos que contienen las Sagradas Escrituras. Y ahí, pues, cuando hablamos de la gracia de Dios, hay que tener en cuenta que la gracia de Dios no es solamente algo que está en el interior de Dios, digamos, una actitud, ¿no?, de Dios hacia los pecadores, sino que también es una realidad en los creyentes, en nosotros, porque es una obra de Dios, la obra de la gracia de Dios en los creyentes. De hecho, hay una relación separable entre lo que es la gracia de Dios y la vida de los creyentes. Normalmente, los críticos o los adversarios de la Reforma, sabemos que una de las acusaciones que nos hacen, pues, es precisamente que nos centramos demasiado en la gracia de Dios. Está, pues, este lema de la Reforma, sola gracia, ¿no? Entonces, pues, dicen, sola gracia, pues si es sola gracia, pues entonces, tú puedes pecar, ¿no?, cuando quieras, porque Dios te va a perdonar siempre tus pecados, y al final solamente eres salvo por la gracia y sin las obras. Esto es la acusación, digamos, tradicional, ¿no?, que se nos hace desde el bando, digamos, romanista a la Reforma. Por otra parte, también es cierto, hay que ser consciente de ello, que últimamente en nuestro mundo evangélico también se habla mucho, hay un gran interés en las doctrinas de la gracia, y también se enseña y se proclama más aún la sola gracia. Bien, y también en algunos casos, evidentemente no en todos, pero en algunos casos sí que esta doctrina o este descubrimiento de la gracia, de la doctrina de la gracia, de la sola gracia, lleva consigo una cierta relajación con respecto a los mandamientos del Señor, a los mandamientos de la ley de Dios. El problema no es la enseñanza, el problema no es, la doctrina de la Biblia, el problema es, la comprensión o la manera como ésta se vive o no se vive. Esa es la cuestión. Si es que verdaderamente se vive la gracia de Dios o no. El pasaje que hemos leído aquí en la carta a Tito, es también uno de los pasajes importantes, uno de los más importantes en el Nuevo Testamento en cuanto a la enseñanza que nos da sobre la gracia de Dios. Y realmente está entretejido, no es solamente enseñanza, también es al mismo tiempo exhortación. Lo encontramos ya al final del capítulo 2, leíamos y decíamos la semana anterior, ¿no?, comenzamos la carta a Tito y comenzamos con estas demandas o estas cualidades que han de tener los ancianos, ¿no?, como Pablo dejó allí a Tito para que se encargase de organizar, reformar la iglesia en Creta,
y estableciese entonces estos ancianos en cada lugar. Bien, pues esto era en cuanto a el peligro de los judaizantes que niegan o corrompen la enseñanza de la gracia de Dios. Una pues de las soluciones es el gobierno de los ancianos, como vimos en la semana anterior. Pero esta carta entonces continúa y bien, pues continúa hablando de temas prácticos en cuanto a la vida de la Iglesia, pero como decíamos, juntamente con el establecimiento de los ancianos están también los creyentes. No todo se resuelve poniendo pues ancianos en las iglesias, con todo lo importante que esto es, sino que también es necesario que los creyentes vivan vidas conforme a la gracia de Dios. Es importante entonces también ver esta gracia de Dios en la vida de los creyentes. Esta vida de los creyentes ha de estar arraigada en la gracia de Dios, y la gracia de Dios ha de dar frutos en sus vidas. Esta gracia de Dios ha de orientar y determinar completamente sus vidas de la manera como ellos ven la vida y como ellos se conducen en la vida. Y bien, pues esto es, como decíamos, un resumen, este pasaje acerca de la gracia de Dios, lo que a continuación, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de considerar brevemente la enseñanza acerca de la gracia. Y vemos pues que en primer lugar una de las enseñanzas importantes y que conviene tener en cuenta cuando hablamos y pensamos acerca de la gracia de Dios es que la gracia de Dios es particular. La gracia de Dios es particular, está enseñado aquí, como veremos en estos versículos. ¿Qué significa esto en particular? Bueno, la expresión normalmente se utiliza para diferenciarlo, para decir que es lo contrario de universal, ¿no? La salvación, una gracia universal, sería para todos y cada una de las personas que hay en el mundo, para todos y cada uno de ellos. Entonces, una gracia, una salvación universal, pues significaría que o bien tiene el propósito Dios de que sea para todos, ¿verdad? O que realmente todos vayan a ser salvos, ¿no? O que todos vayan a recibir esa gracia, ¿no? Entonces, bueno, pues sería un universalismo, una salvación de todos y cada uno, o hipotética, ¿no? Que Dios, pues así lo querría, pero, bueno, hay otras circunstancias, o también, bueno, que sería real, algo que se daría, ¿no? Y es un poco lo que nos encontramos hoy en día, ¿no? No es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana, hasta donde yo sé, pero sí que realmente es el estado de espíritu en el que se encuentra. Todos van a ser salvos, todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Bueno, con que basta con que sea buena voluntad, ¿no? Seas ateo, sea de cualquier religión, solamente basta con que, entre comillas, seas bueno y serás salvo. Realmente, pues hay que ser muy malo para condenarse, y muy poca gente es tan malo. Entonces, con que seas solamente un poquito bueno, ya vivas como vivas, pues serás a salvo, lo que nos vienen a decir. Esto, pues, más o menos, pues, es lo que está flotando en el aire en este tiempo. Sin embargo, la enseñanza de este pasaje nos dice claramente que no es una gracia que la reciba todos y cada una de las personas. Leemos en el versículo 11 y hacemos atención a lo que está aquí escrito, porque dice: la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. La gracia de Dios que trae salvación, por una parte, se ha manifestado a todos los hombres, por otra. Y bueno, decía de hacer atención porque nos acordamos, no sé, si alguno tenéis aquí abierta la Reina Valera del 60. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues lo que dirá seguramente es la gracia de Dios, porque se ha manifestado la gracia de Dios para salvación a todos los hombres, ¿verdad?
vemos, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Espera, lo voy a leer aquí directamente, porque mi memoria mejor no nos... Quito. Capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para salvación a todos los hombres. Bueno, pues, fijémonos lo que tenemos nosotros. No es para salvación a todos los hombres, sino que la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Hay una diferencia, ¿no? Si lo miramos con atención, no es para nada lo mismo. La lectura que tenemos no es nuestra, original, digamos, de nuestra nueva revisión de la Biblia, es la lectura antigua de Valera, ¿no? Sobre todo en lo que es las palabras incluso de la versión antigua de Reina Valera de 1862. Estamos acostumbrados entonces a esa visión de la Reina Valera que es que esa gracia de Dios, sin más, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero fijémonos, en el griego no es esto lo que dice, porque dice que la gracia, la expresión que trae salvación, de hecho en griego es solamente una sola palabra, ¿no? Es una sola palabra que es la misma palabra que salvación en griego, pero como adjetivo. Aquí es un adjetivo de la gracia de Dios. Es una sola palabra. Es decir, que se podría perfectamente traducir como la gracia salvadora de Dios o la gracia salvífica de Dios. Ese es el sentido. Y todos los hombres es, pues, el objeto directo. A ellos, a todos los hombres. Pero es la gracia de Dios que trae salvación. O la gracia de Dios salvífica. Es la gracia de Dios que salva. La gracia de Dios que salva, por lo tanto, no es a todos los hombres. La gracia de Dios que salva es a unos, y esta se ha manifestado a todos, sí. Pero la gracia de Dios que salva no salva a todos. No sé si lo vemos, ¿verdad? Y entonces esto es también lo que nos enseña este pasaje, porque en el versículo 14 pues se sigue hablando de esta gracia, y bien, pues vemos que realmente esta gracia de Dios salva, efectivamente salva. No es algo hipotético, no es algo pues así flotando en el aire, sino que realmente salva, y que salva a unos cuantos, a un pueblo definido, ¿verdad? No a todos. Vemos el versículo 14 como dice que Jesucristo se dio a sí mismo, se entregó voluntariamente a morir en la cruz, evidentemente como sacrificio por los pecados, dice, para redimirnos. La idea es comprarnos, pero en este pasaje, en este contexto, es más bien la de librarnos. Nos libra, nos saca de... Dice, ¿de qué? De toda iniquidad, ¿verdad? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Para, por lo tanto, sacarnos, librarnos de toda iniquidad, de todo pecado, purificar también un pueblo, hacerlo limpio, santificarlo. Y esto, por lo tanto, vemos que son pues la obra de Cristo, la obra de salvación de Cristo, pero que tiene pues ese efecto en el pueblo, porque dice que purificar para sí un pueblo propio. Es el pueblo propio del Señor. Vemos, es la misma expresión que encontramos, la misma exactamente, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo salió de Egipto, en Éxodo, capítulo 19, versículo 5. También lo encontramos en otros pasajes del Pentateuco, también en Deuteronomio. Bien, pues, pero solamente para centrarnos aquí, Éxodo 19, versículo 5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es la misma expresión en griego, en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que la que nos encontramos aquí en Tito. Especial tesoro, pueblo propio, pueblo reservado, pueblo particular del Señor.
Israel fue librado de Egipto. Lo libró y entonces, después de librarlo, lo trajo al monte Sinaí para recibir allí su palabra, renovar allí su pacto. Le dice: si vosotros oís mi palabra, mis mandamientos, guardáis mi pacto, seréis mi pueblo particular, mi pueblo propio. Bien, pues es exactamente esto. La obra del Señor Jesucristo libra, salva a un pueblo que además después ha de servirlo cumpliendo su palabra. Bien, pues entonces vemos, esta gracia de Dios tiene estos destinatarios, este pueblo particular, este pueblo propio que es verdaderamente salvo por el Señor. Bueno, pues entonces, por otra parte, puedo preguntar cuál es entonces el significado de lo que dice aquí a continuación: a todos los hombres, porque estamos hablando de particular, de la gracia particular, pero aquí está hablando de a todos los hombres. Bien, pues entonces la gracia de Dios que trae salvación, la gracia salvadora, la gracia salvífica de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Sí, pues esto está hablando aquí de la predicación de la palabra de Dios y particularmente la predicación del Evangelio, la predicación de Jesucristo. Esta se ha de predicar a todos los hombres. Hemos leído en Marcos 16 cuando Jesucristo resucitó, que ordenaba predicar a toda criatura. Y se ha de predicar a toda criatura que está debajo del cielo. Es pues lo que nos dice el apóstol Pablo, por otra parte, en Colosenses, el capítulo 1, ¿verdad? Que allí pues está hablando del misterio que había estado pues oculto pues por siglos y edades. Capítulo 1, versículo 26 de Colosenses. El misterio, que es la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido, vemos, manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bien, pues vemos, este es el sentido. Por supuesto, se ha de predicar a todos y cada uno de las personas, se ha de anunciar a Cristo, se ha de llamar a que se arrepientan y que crean en el Señor Jesucristo. Se predica a todos, pero solo es salvo y solo recibe la gracia pues un pueblo. ¿Quiénes son estos que reciben la gracia? Evidentemente aquellos que responden a los llamamientos de Dios en su palabra, aquellos que creen en el Señor Jesucristo arrepintiéndose de sus pecados. Pero esto es don de Dios. La fe es don de Dios. En Efesios capítulo 2 dice que la fe es don de Dios. En Hechos capítulo 11 está hablando que el arrepentimiento para vida es don de Dios. Así, por lo tanto, vemos que es el que recibe la gracia de Dios, es el pueblo que el Señor ha conocido y amado de antemano para que ellos reciban el don de la fe y el arrepentimiento y reciban así de esa manera la gracia salvífica del Señor. Esta es, por lo tanto, la enseñanza, la gran enseñanza de la gracia de Dios. Este pasaje no es solamente, entonces, esta gracia de Dios algo, pues, hipotético, ¿verdad? Es algo real, es algo efectivo. No es algo, pues, solamente que habla de la obra de Cristo, ¿verdad? Al morir en la cruz, al resucitar, por supuesto que también lo es la obra de salvación, pero está hablando de la obra de gracia en el interior. Nadie viene a Cristo si el Padre no lo trajere. Nadie viene a Cristo sin esa obra de gracia que lo lleva irresistible y eficazmente a Cristo. Evidentemente digamos, voluntariamente por parte del que va, ¿verdad? Pero es la obra de gracia quien lo lleva a Él. Esta salvación no es solamente una posibilidad, no es solamente una hipótesis, sino que es una gloriosa realidad. Y no solamente vemos, este pasaje también nos dice algo también importante de la gracia: está activa en la vida de los creyentes, porque vemos a continuación, y es lo que vamos a considerar en segundo lugar, vemos en el versículo 12, dice enseñándonos que, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando está hablando enseñándonos que
¿quién lo hace esto? ¿Quién nos enseña? ¿Quién es el sujeto de esta palabra? La gracia de Dios. La gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que la gracia de Dios está activa. Y la gracia de Dios nos enseña. Nos enseña, por una parte, por la palabra de Dios, por supuesto. La palabra de Dios nos dice cuál es la voluntad de Dios, pero vemos la gracia de Dios, aquí está hablando de una enseñanza también en el interior, una obra interior, por la cual Él nos convence a esto que estamos viendo. Nos convence de que es así. Nos convence a que vayamos. Nos atrae. Y nos atrae a una serie de cosas, ¿verdad? Y también hace que otras cosas le perdamos el interés. Y es lo que aquí nos está diciendo. Pues hay el que nos enseña una serie de cosas, tanto negativas, es decir, cosas que no hemos de hacer, que hemos de dejar de hacer, o también positivas, es decir, que sí hemos de hacer. Y es lo que dice a continuación, ¿no? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. La parte negativa y la parte positiva. Comenzando, como muchas veces hace el apóstol Pablo, la parte negativa, lo que no hay que hacer. Renunciando, dice, en el original viene a decir diciendo no, negando, decir no a. Hay que decir no a una serie de cosas. Y pues principalmente es el pecado, pero aquí está resumido diciendo renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. La impiedad es la falta de respeto ante Dios, la falta de reverencia, la falta de temor, es la profanidad, es vivir pues sin tener a Dios en cuenta para nada, y eso por supuesto se traduce en la vida. Por una parte, y después dice también los deseos mundanos. Los deseos relativos, bueno, son los deseos típicos del mundo, son los deseos de la carne, es pues la concupiscencia de los ojos, es la concupiscencia de la vida, es pues, es todo lo relacionado con la vida del mundo, que porque la creación de Dios, el mundo no es malo, pero nuestros deseos, pues sin contar a Dios para nada, y sin servir a Dios para nada, convierten a estas cosas en malas o para nuestro mal. Es decir, aquí el apóstol dice que hemos de decir no, y la gracia de Dios nos enseña a decir no a estas cosas. Nos enseña a decir no al estilo de vida que es normal en el mundo. A la gente del mundo pues no le preocupa Dios para nada, no se preocupa ni se pregunta si lo que hace o lo que no hace es la voluntad de Dios, sí o no, sino que, hace lo que a él le parece bien y le gusta, sus propios deseos. No vive para agradar a Dios, sino que vive para agradarse a sí mismo. La gente del mundo, y el mundo como funciona, es no tener a Dios en ningún pensamiento. Solamente pues uno vivir para sí mismo. Bueno, pues eso es lo que nos dice aquí el apóstol. Hemos de decir no a todo esto, pero fijémonos que no es solamente esto, sino que se dice no a una serie de cosas para decir sí a otras. ¿Y cuáles son estas? Pues dice a continuación, para que vivamos, para que sea nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida en este siglo, durante este tiempo, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, sobria y justa y piadosamente. Y bueno, pues aquí para empezar nos encontramos con esta misma palabra que consideramos la semana anterior, sobria. También es la idea de prudencia, es la idea, como habíamos visto, de tener pues las ideas en su sitio, ¿verdad? Es ser una persona responsable, es ser lo que diríamos una persona seria, ¿verdad? Guiada pues por la palabra de Dios, y por supuesto también es la idea de que implica sobriedad en el sentido de control de uno mismo, de ser pues
ser sobrio, de tener pues templanza, de tener temperanza, de controlarse pues sus apetitos y sus pasiones, el control de sí mismo. Esto por una parte. Después también dice y justa, es decir, está hablando de la relación con los demás, la relación con el prójimo. Ha de ser justa, ha de ser, por lo tanto, conforme a los mandamientos de la palabra del Señor, a los mandamientos de la ley de Dios. Justa. Y después también habla piadosamente. Entonces, los mandamientos de la tabla de la segunda tabla y también los mandamientos de la primera tabla, los que se corresponden a la devoción a Dios, al culto a Dios, por así decirlo, una persona, sí, religiosa, en un buen sentido de la palabra, que vive para agradar a Dios, que vive para servir a Dios, que está entonces guardando sus mandamientos y sus vidas pues conforme a los patrones de la palabra de Dios y con fe en el Señor. Con fe en el Señor. Con lo cual, pues vemos que se está hablando aquí de la vida en un sentido, ya vemos, negativo primero, después también positivo, con lo cual es importante pensar en la vida que llevamos. Hay, entonces, un estilo de vida en la palabra de Dios que es propio a los creyentes, que es propio a la gracia de Dios, que es conforme a la gracia de Dios. Y si los creyentes reformados son los que creemos y confesamos y exaltamos la maravilla de la gracia de Dios, la gracia de Dios es central y es primordial para nosotros, pues por lo tanto se tendría que concluir que tendría que haber, o que hay, un estilo de vida propio a los creyentes reformados o bíblicos. Un estilo de vida que no sigue los patrones del mundo, los estándares del mundo, sino que está guiada por la palabra de Dios. Una vida que es para servir a Dios, siendo justo con el prójimo, pero para servir a Dios. Una vida, pues, que en lo que es de los llamamientos, los trabajos seculares, en este tiempo, bueno, pues el Señor no nos libra de esto, evidentemente. Hemos también de cumplir en estas cosas con laboriosidad, con esfuerzo, con ahorro, austeridad también para servir al Señor, no de una manera pues codiciosa, ¿no? Como también encontramos en la palabra de Dios, sino pues para servir al Señor de esta manera. Y bueno, pues que no sigue las normas del mundo, las modas del mundo que siempre están cambiando, sino que por los valores que son permanentes en la palabra de Dios, aunque eso le lleve a uno a estar completamente fuera de juego en el tiempo actual. Se tiene que ver en su comportamiento, en todo, de una manera integral, en la manera como anda, en la manera como se relaciona, en la manera incluso como se presenta la gente. El día del Señor, el mundo no lo guarda, sabemos es el día para ir en bici, pero bueno, es el día que el creyente pues realmente más valora, ha de valorar de la semana, porque es el día en el que se guarda para el Señor. Bien, pues siempre ha sido así en la historia y es lo que se tiene que inculcar más y más en el tiempo. Y es lo que decíamos de que hay una cierta relajación, porque en el tiempo actual, en aquellos que tienen este interés en la doctrina de la gracia, de realmente darse cuenta de que hay un estilo de vida conforme a la gracia de Dios, porque la obra de la gracia de Dios nos conduce a eso precisamente. La obra de la gracia de Dios, este estilo de vida, es una marca verdaderamente del creyente que ha recibido esa obra de gracia en su vida, que ya no encuentra interés en el mundo y que vive para servir al Señor. Y este texto además nos enseña y nos dice una cosa más acerca de esta vida. Dice, aguardando, versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperando, por lo tanto, su venida, esperando su segunda venida, su regreso final. Entonces, estando, pues, con esa esperanza, ¿no? Primero de Pedro, capítulo 1, habla de esa esperanza viva. Esa esperanza que no está muerta, ¿verdad? Que no está apagada. Es una esperanza viva de la venida del Señor Jesucristo y, por supuesto, de la vida eterna. En primera de Juan también, en el capítulo 2, al final, se nos dice que quien tiene esa esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo,
como a sí mismo es puro. Porque esa esperanza le hace que quitar su corazón de las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para estar esperando al Señor Jesucristo. Y esto le purifica a uno desde el interior. Bien, pues esta es una espera activa. Hemos estado esperando de una manera activa. Por eso la Biblia habla de velar, ¿no? Esta imagen en los evangelios, sobre todo, el Señor Jesús la emplea, que nos dice que estemos velando. Velar es no estar durmiendo durante la noche. Y bien, pues esa es la imagen también para estar andando según el mundo o conforme al mundo. La idea de estar durmiendo como con el mundo. Pero bueno, pues hemos de estar velando. El mundo duerme, nosotros despiertos, aunque eso sea difícil, ¿verdad? Puede llegar a ser duro. Nos encontramos ese momento en los evangelios, ¿no? En Getsemaní está rodeado de sus discípulos y ellos, el Señor le dice que estén velando para que no entren en tentación. Y ellos, los ojos de ellos, estaban cargados de sueño. Imaginemos, ¿no? Que hemos andado pues 15, 20 kilómetros y nos metemos en la cama y a las 12:30, a la 1, pues se nos despierta. ¿Cómo estamos? Pues estamos zombies, no entramos en nada. ¿Verdad? Pues sí, realmente a veces es difícil, pues están los ojos cargados de sueño, porque nuestros corazones están muy pesados en las cosas de este mundo. Por eso, pues hemos de recordar una cosa que es importante, que todo este mundo pasa, que este mundo es temporal, que este mundo, nuestra vida misma en este mundo, es todavía más breve que este mundo, que pasa y que es también pues fugaz, con lo cual nada sacamos en claro ni de provecho para nosotros de poner nuestro corazón en las cosas de este mundo como si de ello fuera nuestra vida eterna. Este mundo pues pasa, se lo lleva el viento, nada hay permanente en él, por lo tanto eso nos lleva a estar aguardando lo que sí que es permanente, aguardando pues las cosas que son de la vida eterna y sobre todo a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a quien hemos creído sin haberlo visto. Pues entonces pasar a verlo y estar con Él personalmente, Él nuestro Salvador, que se entregó a sí mismo por nosotros. Pues entonces, pues estar unidos a Él para siempre, las bodas del Cordero, ¿verdad? Bien, pues esto es lo que nos tenemos que ocupar como creyentes. Esto es la gracia de Dios, que es una gracia de Dios salvífica, es una gracia de Dios en cuanto a la salvación, la obra de salvación, y el resultado de la misma, pues es lo que ha de ser nuestra vida en este mundo, nuestro estilo, nuestra manera de vivir. La gracia de Dios, entonces vemos, es una realidad en cuanto a la salvación, y es una obra de la gracia también en la vida de los creyentes. Les ha de llevar a todo esto que vemos. Entonces vemos el que renunciar y vivir para Dios. El más avanzado, el que más ha crecido en la gracia de Dios, es el que más, por consiguiente, habrá renunciado a las cosas de este mundo, y el que más vive también para el Señor. Con lo cual es también bueno que tengamos esto presente, que la vida cristiana es una vida de renuncia, ¿no? Es una vida de renuncia. Y ya comienza pues por ahí, ¿verdad? El Señor Jesús dice que quien quiera seguirme, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese es el comienzo, ¿verdad?, de la vida del creyente, negarse a sí mismo. Bueno, pues por lo tanto vemos que esa es, si esa es el inicio de la vida del creyente, es el carácter de la vida del creyente, una renuncia a sí mismo y a las cosas de este mundo. Esto es algo que normalmente no se dice mucho tampoco hoy en día, de que la vida del creyente es una vida de sacrificio. A lo mejor se entiende esto, os suena un poco a católico, romano, ¿verdad? Sacrificio, como que estamos sacrificándonos para expiar los pecados. Por supuesto, no es así. Nuestros sacrificios no son expiatorios, ¿verdad? Pero hemos de realmente presentarnos delante de Dios como sacrificios vivos, ¿verdad? Como una ofrenda al Señor. Y realmente, pues, nuestra vida debe ser una vida de entrega, por lo tanto, de sacrificio. Si uno no ha dejado nada por el Señor, si uno no ha renunciado a nada,
Si uno no ha sacrificado nada en su vida, se puede dudar verdaderamente de que sea verdaderamente cristiano. Porque Dios nos dice que uno tiene que renunciarse y negarse a sí mismo y de renunciar a las cosas de este mundo. Puede ser, pues yo qué sé, pues ha de ser a lo mejor pues las expectativas de trabajo que uno tenga en la vida, o las expectativas de gloria que uno tenga en este mundo, o pues una serie de cosas, ¿verdad? No sé, pero ha de llegar un momento en el que sea incompatible, en el que se vea que es verdaderamente incompatible el seguir en el mundo y el seguir al Señor, porque no se puede tener a dos amos, a dos señores al mismo tiempo, porque o amará a uno y dejará a otro, o a la inversa. No se puede tener a Dios y las riquezas, o Dios y la fama, o Dios y etcétera, etcétera, etcétera. Uno ha de servir solamente a Cristo, uno ha de servir solamente al Señor. Y esto, por lo tanto, de renunciar, pues no pensemos de que solamente algo, volvernos aquí en plan apáticos, o flemáticos, o vivir aquí pues sin ningún tipo de interés, o sin ningún tipo de, entre comillas, emoción, porque no es eso. Todo lo contrario, porque nos dice el versículo 14 que el propósito de Dios, la obra de Jesucristo, en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo, es purificar para sí un pueblo propio y de celoso de buenas obras. Celoso, vemos, está utilizando la palabra celoso. Tener celo. Y así pues hemos de ser los creyentes. Hemos de tener celo en nuestro corazón, celo. Es decir, que nuestro corazón ha de estar un poco inflamado, nuestro corazón ha de arder. ¿Por qué? Por la idea de servir al Señor. Ha de estar verdaderamente rebosando de este interés y de este anhelo y de esta pasión. Ha de estar rebosante del amor a Dios y del amor al prójimo y del amor a la palabra, para conocerla, vivirla, para meditarla, para vivirla. Y realmente, si lo queremos hacer a fondo, nos va a llevar toda esta vida y aún más. Esta es la maravilla, por lo tanto, de la gracia de Dios y su obra de gracia en nuestras vidas. Y hemos, por lo tanto, de mirar a nuestras vidas y hemos de mirar, pues, si distinguimos estas señales, estas marcas, esta obra de la gracia de Dios en nosotros, examinarnos, por lo tanto, a nosotros mismos. Y esta es también una gran empleo del tiempo en los días del Señor, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor no sabe qué hacer en los días del Señor. Normalmente pues se ha tomado como costumbre una sola reunión, ¿no? Y ya no se sabe qué hacer, por lo tanto ya se toma como un día de fiesta, como otro. O a lo mejor fuera de los cultos, si se tiene mañana o tarde, ¿qué hacer durante el tiempo que queda? Bueno, pues se tiene que emplear de una manera personal, además de familiar, pero también personal. Y hemos, por lo tanto, también de no olvidar de la importancia de estar mirando, sí, la enseñanza de la palabra de Dios, pero también con otro ojo a nuestra propia vida, para ver, pues, dónde estamos y, por lo tanto, para que pidamos al Señor, en ese sentido, para que le pidamos que Él haga crecer y avanzar la obra de gracia en nuestra vida. Entonces, no pensar en las doctrinas de la palabra de Dios de una manera solamente abstracta, sino también concreta, cómo se relaciona con nosotros y, bueno, pues en qué más o menos lugar estamos, si se puede decir así. Bien, pues el apóstol Pedro, para acabar hablando de la gracia de Dios, pues utiliza una de las expresiones más bellas que encontramos, por lo menos en el original, porque dice en 1 de Pedro, en el capítulo 4 y en el versículo 10, 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 10, que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está hablando en el contexto de los dones, está hablando, por lo tanto, en el contexto del servicio, pero está esta expresión multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios que decimos que en el original también tiene el sentido de multicolor. De multicolor. Podemos pensar en la gracia de Dios, en la vida de los creyentes, en la vida de cada uno de individual, en la vida de todos en conjunto. Podemos pensar en un gran ramillete, ramo de flores, hermosas, bellas, de todos los colores.
de los colores más variados y que todos juntos pues dan un colorido pues inmenso y todas juntas dan la mejor de las fragancias, la mejor y más deleitosa pues el perfume que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, que es el olor de vida para vida. Bien, pues entonces en esto es lo que hemos de estar, pues nosotros viviendo, los que hemos de estar anunciando a los predicadores y viviendo todos nosotros, y yo primero, pues el primero de ellos, pues que el Señor nos ayude a vivir de esta manera en la gracia del Señor y teniendo pues estos frutos de su maravillosa gracia en nuestra vida. Que así sea. Amén. Amén. Amén.